Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Nuevamente no sé a qué hora van a ver el video con estas ayudas u orientaciones para el trabajo práctico número 6. En este caso vamos a trabajar con elasticidad precio, elasticidad renta y elasticidad cruzada, ese concepto que lo tienen en la nota de cátedra número 3 y que también tienen ya el PowerPoint. Y también tienen un video de teoría sobre este tema en particular. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos este concepto en términos teóricos y lo tienen para leer? Entonces, elasticidad, esos tres tipos de elasticidad. Y se acuerdan que ese día nosotros habíamos dicho que todo esto partía de esta cuestión que es los determinantes de la demanda. Si ustedes recuerdan, los determinantes de la demanda era el precio del bien, el ingreso o renta de los consumidores, el precio de los bienes sustitutos y el precio de los bienes complementarios. Y acá están un poquito separados los gustos y preferencias, las expectativas que tenga el demandante sobre sus ingresos futuros y sobre los precios futuros del bien, el tamaño de la población, sea la cuestión familiar o la cuestión de una región o de una ciudad, y la estacionalidad. Pero acá tenemos indicado en este circulito rojo, ¿sí? Tenemos como separados a esos primeros 4 determinantes. ¿Y por qué los tenemos separados? Porque todos esos determinantes, si prestamos un ratito atención, el precio del bien, el ingreso, el precio de los sustitutos y de los complementarios, se refiere a variables monetarias. Mientras que los otros 4 determinantes se refieren a cuestiones de carácter subjetivo, que no se les puede dar un valor de carácter monetario. Por ejemplo, a mis gustos no les puedo dar un valor monetario. A mi expectativa, es decir, lo que yo pienso acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, con los precios o con mi nivel de renta, el tamaño de mi familia es una cantidad de individuos, no está medido en términos monetarios, y la estacionalidad tampoco hace referencia a una variable monetaria. Entonces, en el caso de los 4 primeros determinantes, nos referimos a cuestiones que se pueden expresar en términos monetarios. De hecho, son o precios o nivel de renta o nivel de ingreso que yo tengo, que también es una variable expresable en términos monetarios. Entonces decíamos, cualquiera de estas elasticidades, esos cambios que puedan ocurrir en esos 4 determinantes, como el determinante que está cambiando se refiere a una variable en términos monetarios, podemos calcular esta cuestión de la elasticidad. Entonces teníamos la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad renta o elasticidad ingreso, como también se denomina, y la elasticidad cruzada. En cualquiera de esas 4 cálculos de elasticidad, siempre vamos a ver cómo reacciona la cantidad demandada de un bien frente a esos cambios en esas variables monetarias. Si es la elasticidad precio de la demanda, será cómo reacciona la cantidad demandada de un bien frente a las variaciones de precio. Si es la elasticidad renta, será cuando cambia el nivel de renta o ingreso del consumidor, cómo reacciona la cantidad demandada, y si es la elasticidad cruzada, cómo reacciona la cantidad demandada de un bien frente a variaciones en el precio de otro bien. Entonces vamos a decir, como está acá, por eso les decimos que las definiciones no las aprendan de memoria, ni transcriban las definiciones que están, por ejemplo, en la nota de cátedra. No es la intención esa, sino que ustedes puedan comprender el concepto y a su propia definición. Entonces decimos, siempre la elasticidad es un concepto de cómo reacciona una variable frente a cambios en otra variable. Y en este caso en particular, como estamos hablando de un concepto de elasticidad vinculado a la economía y a esos 3 tipos de elasticidad que aprendimos, será cómo reacciona la cantidad demandada de un bien frente a variaciones en el precio del mismo bien. Si quieren le ponemos un colorcito, digamos, para que nos quede. Si es que yo encuentro el colorcito acá, creo que está por acá, un colorcito, ahí es frente, no, creo que estaba por acá, pero bueno, ahora no lo encuentro, frente al cambio en la renta o ingreso del consumidor, que es la elasticidad renta, y frente a cambios en el precio de otro bien, que será la elasticidad cruzada. Es decir, en cualquiera
de los tres casos siempre es cómo reacciona la cantidad demandada. Siempre, si ustedes miran esta parte, siempre es cómo reacciona la cantidad demandada frente a esas tres cosas que ahí sí son distintas. Entonces, si nosotros volvemos y empezamos el práctico, en este práctico número 6, que es el que vamos a desarrollar, lo primero que nos piden es que definamos la elasticidad precio-la demanda, la elasticidad cruzada y la elasticidad renta. Entonces, en cualquiera de las tres definiciones, yo sé que la elasticidad mide el grado de reacción o cuál es el cambio que experimenta la cantidad demandada de un bien frente, y acá vamos a mirar, si es la elasticidad precio de la demanda, será frente a cambios en el precio del mismo bien, ¿no? Esta elasticidad que tenemos acá. Si es, podemos señalarlo acá, entonces, si es la elasticidad precio, es cómo cambia la cantidad demandada de un bien frente a cambios en el precio del mismo bien. Y también decíamos que la podemos expresar o decir que es el cambio porcentual o relativo de la cantidad demandada frente a un cambio porcentual o relativo del precio del bien. La elasticidad cruzada, ¿sí?, me va a mostrar cómo reacciona la cantidad demandada de un bien frente a los cambios en el precio de otro bien con el cual el anterior está relacionado, ¿sí? O sería el cambio porcentual o relativo de las cantidades demandadas frente a un cambio porcentual o relativo en el precio de otro bien. Y en la elasticidad, que es renta, ¿sí?, cómo reacciona la cantidad demandada de un bien frente a las variaciones porcentuales o relativas de la renta o ingreso que tiene ese consumidor. Entonces, siempre en cualquier cálculo de elasticidad, recuerden que, ya podemos ponerlo acá, ¿sí? Esperen que busque dónde está esto, porque me perdí. Siempre va a ser variación, ese es el signito S delta, variación de la cantidad dividido la cantidad en todos los cálculos de elasticidad. Esta primera parte es exactamente igual, porque es la variación porcentual o relativa de la cantidad. Y acá, fíjense, voy a escribir la otra, siempre va a ser exactamente igual, siempre es lo mismo, ¿sí? La primera que estoy escribiendo acá va a ser la primera que nos pedía, elasticidad precio de la demanda. Entonces, esa elasticidad precio de la demanda, vamos a correr un poco esto para que me quede más espacio, ahí, entonces estoy tratando de escribir las fórmulas de la elasticidad. Esta primera que voy a escribir acá va a ser para nosotros la elasticidad precio, lo que estoy dibujando, escribiendo acá, es la elasticidad, esperen que coloco bien esto, la elasticidad precio de la demanda, como a veces se puede poner la D también. Si es la elasticidad precio de la demanda, ya voy a tener que recordar que es entre valores absolutos. Y lo que va en el denominador es la variación porcentual o relativa del precio. Si yo me tengo que acordar ahora, bueno, ¿y cuál es? Ahora tengo que dibujar, esperen que uso el borrador, ahí entonces escribí la fórmula de la elasticidad precio de la demanda. Ahora voy a escribir la elasticidad que me piden ahí, cruzada. La cruzada siempre es entre dos bienes, ¿no? Genéricamente decimos entre el bien X y el bien Y. Entonces ahí el numerador va a hacer referencia a cómo varía la cantidad demandada de un bien X, por eso a veces se le pone la X para indicar que se refiere a la variación en la cantidad de los zapallos, de la cantidad demandada de zapallos, zanahoria, cartera, zapatos, cualquier bien. Pero acá tengo que indicar que el denominador es cómo reacciona la cantidad demandada de este bien frente a variaciones en el precio de otro bien. Le pongo Y, le podría haber puesto zapallo. ¿Bien? Y como es variación porcentual o relativa, tengo que referenciar al precio anterior. Y acá me tengo que acordar que en la elasticidad cruzada, como puede dar valores negativos, no puedo trabajar entre valores absolutos. O sea, los signos tienen valor.
Y cuando es la última que me piden, que es la elasticidad renta, fíjense, elasticidad renta, la fórmula empieza exactamente igual. Siempre el numerador es la variación porcentual de la cantidad. Pero acá va a ser respecto a la variación porcentual o relativa que tuvo nuestra renta. Y como ocurre en la elasticidad cruzada, no trabajo en valores absolutos, es decir, no trabajo en barras de valores absolutos. Los signos tienen valor porque me puede dar un valor positivo o un valor negativo. Sigamos con el próximo ejercicio. Acá me dan una tabla de demanda tradicional que nosotros ya las conocemos, es decir, una tabla de demanda tiene precio y cantidad. ¿Se acuerdan que relaciona dos variables que es precio y cantidad a través de una relación de tipo inversa, donde la pendiente es negativa? Significa que si aumenta el precio disminuye la cantidad demandada y viceversa. Lo primero que me dicen es que grafique la curva de demanda. En eso ya se supone que no tenemos dificultades, pero básicamente vamos a hacer precio en el eje de las Y, en el eje vertical, y cantidad en el eje de las X, y representamos cada una de estas combinaciones entre precio y cantidad demandada. Entonces graficaremos la función de demanda, que la podemos dibujar rapidito acá. Dijimos va a tener dos ejes. Creo que está dibujada, no me acuerdo, ahora ya no me acuerdo ni lo que está. Sí está dibujada. Bien, acá. ¿Sí? Esta graficación tiene precio en el eje de las Y, cantidad en el eje de las X. Entonces me dice que a un precio de 4, vamos a plantearla, a un precio de 4 la cantidad es 4.000, a un precio de 3 es 6.000, a un precio de 2 es 8.000 y el otro número. Ahora unimos los distintos puntos. Ay, creo que es esta. Creo que me equivoqué. Vamos a... Ahí. Si uno los distintos puntos, voy a tener la función de demanda, ¿sí? Que es la azul celestita ahí que está ahí, pero si quieren le ponemos un poco más de color para que quede un poquito más grueso. Entonces, esta función de demanda, que es lo que quiero hacer ahora, pero no puedo, para variar. Bueno, sigamos. Entonces, la función de demanda, esta que acabo de dibujar en este, o completar en este momento, es la función de demanda. Ahora me dice que calcule la elasticidad para cada uno de los puntos, ¿no? Esa es la segunda consigna que me da ese ejercicio en particular. Que grafique, esa sería la graficación, y ahora que calcule la elasticidad precio de la demanda en los distintos puntos. Para realizar esta actividad, primero, nos tenemos que acordar de la fórmula de la elasticidad precio, lo que yo acabo de escribirles un segundito antes. ¿Se acuerdan? El numerador muestra la variación porcentual o relativa de la cantidad. Esta parte del numerador, es decir, si yo me refiero a esto que está acá arriba. Ay, no. Ahí me mandó a otro lado. Esperen que quiero ver si funciona. Esto que está acá arriba, ¿sí? Es la variación porcentual o relativa de la cantidad. El denominador, la variación porcentual o relativa del precio. Como me dice en cada uno de los puntos, yo voy a tener que ir sobre mi curva de demanda, ¿sí? Sobre esta curva de demanda, voy a tener que ir punto por punto. Es decir, ¿qué pasa acá? A ver si me permite escribir porque... como estoy usando las dos cosas a la vez, por ahí me dice... como que me decida con qué voy a trabajar, si con el Word o con la tableta. Si yo hago el cambio en este pedacito, es decir, de acá a acá, voy a calcular la elasticidad precio, vamos a ponerlo más cerquita, ahí voy a tener una, voy a calcular acá otra, y acá voy a calcular otro. Es decir, yo tengo que calcular 3 elasticidades precios de la demanda. Entonces, si yo me voy a la fórmula, variación de Q sobre variación de P sobre P,
o delta Q sobre Q o sobre delta P sobre P, que sería exactamente lo mismo, y voy a completar, ¿sí?, los valores que voy a escribirlos acá. Entonces me dice, en el primer trámite, ¿cuál sería la variación que voy a tener en... Espere que quiero borrar esto que dibujé ahí, que lo quiero borrar, pero ahora no puedo borrarlo. Variación de cantidad de 4.000 a 6.000, la variación de la cantidad es 2.000. ¿De cuánto era la cantidad inicial? La cantidad inicial en este pedazo es de 4.000. Dividido la variación de precio es 1 sobre el precio inicial. El precio inicial, para poder relativizar, es 4. Entonces, esta elasticidad, si yo hago, me va a quedar, acá me va a quedar un numerador que es 2.000 dividido 4.000, o sea, es 0,50, dividido, ahora lo voy a poner así porque es más fácil, dividido 1 sobre 4, que es 0,25. Y esto va a ser igual, si hacemos la división, igual a 2. Esto que está acá, ¿sí?, 0,50, es lo mismo si yo acá pusiera y a esto lo multiplicara por 100, me va a dar el valor porcentual. Decir 0,50 o decir 50% es exactamente lo mismo. Y 0,25, si lo multiplico por 100, me da el 25%. Entonces, este 2, y acá sí es importante que tengan presente que si yo estoy analizando la elasticidad precio de la demanda, los resultados se interpretan como si la elasticidad precio, eso es una P, pero bueno, vamos a corregirlo, si la elasticidad precio es igual a 1, voy a decir que la demanda es unitaria. Si la elasticidad precio me da un valor mayor a 1, diré que es elástica. Y si la elasticidad precio es menor a 1, diré que es inelástica. Y después están los extremos, que es si me diera 0, se dice que es perfectamente inelástica, y si me diera infinito, que es otro caso extremo, sería que es perfectamente elástica. Miren que me está molestando esto que está... Ay, que no tiene nada que ver. Entonces, si a mí acá me dio 2, quiere decir que es en ese pedazo, en ese punto, la demanda es elástica. Pero acá lo más interesante es, ¿qué significa elástica? Elástica significa que la cantidad demandada reaccionó mucho. ¿Pero qué significaría mucho? Reaccionó más que proporcionalmente que la variación que experimentó el precio. Y si nosotros miramos la cantidad, que es esta parte porque es el numerador, la cantidad reaccionó aumentando el 50%, siendo que el precio solo bajó un 25%. Es decir, la cantidad demandada reaccionó más que proporcionalmente que la variación que experimentó el precio. ¿Y cuánto más que proporcionalmente? 2 veces más. Por eso me dio 2. Si reaccionó el doble de la reacción que tuvo el precio. A ver, vamos a ver, hacer la elasticidad precio ahora entre, o sea que entre 4.000 y 6.000 ya sabemos que me dio 2. Ahora vamos a calcular la elasticidad precio de la demanda cuando el precio cambió de 3 a 2. Entonces vamos a determinar la elasticidad precio. Y ahí vamos lo mismo. ¿Cuánto es la variación de cantidad? La variación de cantidad nuevamente vuelve a ser, porque de 6.000 pasamos a 8.000. O sea, nuevamente volvió a ser 2.000. Entonces, mi variación de cantidad es 2.000. ¿Y de cuánto fue
la cantidad, de cuánto era la cantidad inicial cuando yo pasé de 3 a 2. Y primero era 6.000. Entonces el valor que voy a tener que poner acá va a ser ahora 6.000. ¿En cuánto varió el precio? Y el precio pasó de 3 a 2. Por lo tanto, el precio cambió 1 peso. ¿Y cuál era el precio inicial? Y el precio inicial ahora es de 3, ¿no? Porque antes era 3 y ahora pasó a ser 2. Entonces, si calculo la elasticidad, me va a quedar que el numerador va a ser 2.000 dividido 6.000, es decir, va a ser 0,33, dividido el denominador que me quedó 1 dividido 3, o sea, también 0,33. De manera tal de que esto me da 1. Y acá volvemos a decir 0,33. No, esperen que se puede andar tocando. Decir 0,33 es lo mismo que decir que la cantidad aumentó un 33% y el precio bajó también un 33%. Entonces me dio 1. ¿Qué significa 1? Dijimos hace un ratito. Que la demanda en ese pedazo es unitaria. ¿Y qué significa unitaria? Que la cantidad demandada reaccionó en la misma proporción. Es decir, el precio cayó un 33% y la cantidad demandada subió en la misma proporción. Y en el último tramito, creo que para acá, tengo que calcular el otro punto de elasticidad ahora cuando el precio cambia de 2, de 2 a 1. Entonces, la variación de la cantidad ahora será de 8.000 a 10.000, o sea, también en términos numéricos, también fue 2.000. Pero, esperen que no sé dónde, ahí estamos. La cantidad también varió, ahí, en 2.000, que ahora no lo puedo poner acá adentro, pero bueno, ya voy a poner, acá está. Varió también en 2.000. Pero ¿cuánto era la cantidad anterior? La cantidad anterior era 8.000. Entonces será 2.000 dividido 8.000. ¿Y cuánto varió el precio? Varió 1. ¿Y cuál era el precio anterior? ¿Se acuerdan que el precio había cambiado de 3 a de 2 a 1? Es decir, el precio anterior era 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? El numerador, en este caso, va a ser 2.000 dividido 8.000, o sea, un 0,25%. Perdón, 24 no, 25. 20, esperen que no sé dónde estoy, 0,25 dividido, bueno, ahí va la coma, 0,25 dividido 1 sobre 2, es decir, 0,50. Esto va a ser igual, 0,25 dividido 0,50 es 0,50. Y acá nuevamente, esto será el 25%, es decir, la cantidad aumentó el 25% y el precio cayó un 50%. Es decir, esto será, dijimos, un número menor a 1, como en este caso, la demanda será inelástica. ¿Qué significa inelástica? Que la cantidad demandada reaccionó en menor proporción al cambio que experimentó el precio. De hecho, el precio bajó el 50% y la cantidad demandada solo reaccionó el 25%, es decir, reaccionó la mitad. ¿Con esto qué descubrimos? Que si nosotros vamos a nuestra función de demanda que habíamos dibujado, pareciera, ¿sí? Y voy a borrar esto porque me va a molestar. No, creo que no. Ahí está. Y vamos a volver a correr la curvita
esta, ¿a dónde va? La curva de demanda. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo miro el valor de elasticidad en cada uno de los puntos, acá me dio, en este puntito, me dio 2. ¿Y por qué sé que es en ese puntito? Porque si ustedes miran, el valor que yo puse debajo de la variación de precio y debajo de la variación de cantidad era 4.000 para cantidad y 4 para el precio. Si no, volvemos a mirarlo. Fíjense acá. ¿Qué precio yo puse? Acá 4. ¿Sí? Yo acá puse el precio de 4 y acá puse la cantidad de 4.000. Por lo tanto, el valor de elasticidad que yo determiné es para este puntito en particular. Si yo miro en la otra determinación, cuando puse debajo de variación de P, puse el 3 y debajo de variación de Q, puse 6.000. Por lo tanto, este puntito me dio un valor de elasticidad igual a 1. Y en el último que calculamos recién, acá me dio 0,50. ¿Qué observo? Que la elasticidad en cada uno de los puntos es distinta, ¿no? Porque no me dio en todos los puntos lo mismo. Ahora vamos a ver en el práctico número 7, cuando hagamos el práctico número 7, que a pesar de eso, la pendiente de esa recta, de esta recta que está dibujada acá, es una pendiente constante. Entonces, la pendiente matemática de una recta no es igual al concepto de elasticidad, concepto económico. Porque la pendiente es una constante y la elasticidad en cada uno de los puntos nos dio distintos valores. Y eso tiene dos explicaciones. Una explicación más bien desde lo numérico significa que esos cambios de precio que van ocurriendo acá, de 4 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1, siempre cambia de 1 en 1, pero como yo estoy analizando en términos porcentuales o relativos, no es lo mismo el cambio de precio cuando algo cambia, baja 1 peso valiendo 4, que cuando baja 1 peso valiendo 2 pesos. Y lo mismo ocurre con las cantidades. Siempre las cantidades en este práctico siempre van cambiando de 2.000 en 2.000. Pero no es lo mismo aumentar la cantidad consumida cuando yo consumo 4.000, pasar a 8.000, ¿no? O a 6.000, que variar 2.000 unidades, pero estoy variando compraba ahora 8.000 y paso a comprar 10.000. O sea, porcentualmente es distinto. Entonces, a precios altos, como acá, cuando yo puse el 2, la elasticidad precio de la demanda es más alta, es más elástica. ¿Por qué? Porque la variación de la cantidad representa porcentualmente más. Entonces le gana, por decirlo de alguna manera, el cambio en las cantidades le está ganando porcentualmente o en términos relativos al cambio que experimentan los precios. Pero cuando los precios están acá abajo ya, 2, 1, entre 1 y 0, las cantidades, las variaciones porcentuales o relativas de las cantidades ya representan cada vez menos, porque estoy haciendo una relativización o una porcentualización respecto a cantidades cada vez mayores. Pero los precios, al estar bajando, ese cambio de 1 peso acá representa mucho más que lo que representaba ya cuando el precio era 4. Entonces, eso hace que a precios inferiores la elasticidad precio de la demanda se vaya haciendo cada vez más inelástica. La otra explicación, más vinculada al consumidor, dice que cuando los precios son altos, la cantidad demandada es baja. Entonces, cualquier cambio de los precios hace que, como el bien le genera mucha satisfacción todavía, el consumidor reaccione más a los cambios de precio, ¿no? Cuando algo baja de un precio alto a un precio bajo que yo compraba poco, es probable que si el precio baja, yo aumente el consumo, porque ese bien lo estoy consumiendo poco y me genera mucha satisfacción. Pero cuando el precio ya está bajo, acá, 2, 1, acá en este pedazo de acá, ya estoy demandando muchas unidades. Entonces,
ese bien ya me genera menos satisfacción adicional. Y de esa manera la cantidad demandada no va a reaccionar tanto como cuando el precio era alto. Entonces, a precios altos, la curva de demanda es más elástica. Cuando el precio baja, la curva de demanda se hace en cada uno de sus puntos más inelástica. El otro punto que pide ese práctico, entonces explique por qué los distintos valores, eso traten de poder pensarlo, digamos, para poder contestarlo, por qué me da distintos valores, es decir, por qué tengo distintos valores. Lo que decíamos hace un ratito, las dos explicaciones. Acá me piden, ¿se acuerdan que decíamos la elasticidad precio de la demanda? Se puede calcular de dos maneras. La forma de cálculo que hicimos hasta hace un ratito se llama en el punto. Es decir, la elasticidad precio de la demanda se puede calcular de dos maneras. Son dos formas distintas de cálculo. La que hicimos hace un ratito, que era variación de variación de la cantidad o delta Q dividido delta P o variación de P sobre P, es, en valor absoluto por supuesto, es la forma de cálculo en el punto, porque me da el valor de elasticidad en cada uno de los puntos, que son los que acabamos de poner hace 2 segundos atrás. Hay otra forma de cálculo que se llama la elasticidad precio de la demanda, como dice acá, utilice la fórmula en el arco. Acuérdense, no es un tipo distinto de elasticidad. Los tipos distintos de elasticidad es elasticidad precio de la demanda, elasticidad cruzada, elasticidad renta o elasticidad de ingreso. Esos son los tipos de elasticidad. Esto se refiere a dos fórmulas distintas de cálculo, de cómo calcularla. La podemos calcular en el punto, la que vimos anteriormente, o en el arco, o en un espacio de la curva de demanda. Y en ese caso, la diferencia que vemos, es en la fórmula, ¿sí? Nosotros hasta hace un ratito habíamos entonces explicado la fórmula esta, ¿no? Delta Q, bueno, ahí aparece, delta Q sobre Q dividido delta P o variación de P sobre P en valor absoluto. Entonces, esa es la elasticidad en el punto, se llama, ¿sí? La que vimos recién. Ahora, esta fórmula que está acá es la fórmula en el arco, ¿sí? Se llama. Acá calculo la elasticidad en cada uno de los puntitos de la curva de demanda y acá calculo la elasticidad precio de la demanda en un pedazo o arco de la curva de demanda. Entonces me dicen que calcule la elasticidad precio de la demanda para un cambio de precio de 4 a 3. ¿Sí? Me están indicando en qué pedazo quieren que yo calcule la elasticidad precio de la demanda. Bueno, creo que lo había copiado, pero no la copié a la tablita. Pero la podemos buscar nuevamente y copiarla. Esto es absolutamente en vivo, sería, ¿no? Esta es la curva de demanda. Para tenerla, la voy a copiar para tenerla más cerquita ahí, acá. Bueno, ahí para como la eliminé. Vamos a copiar nuestra tabla de demanda para poder verla de más cerca. Entonces me dicen que calcule. Voy a borrar esto para no confundir. O no confundirme yo, no sé si es ustedes o yo. Creo que hice macana para variar. Esto lo vamos a borrar porque me está molestando. Esto también y esto también. No, eso no. Esto es absolutamente televisión en vivo. Bien, me piden que calcule la elasticidad precio de la demanda en el arco entre 4 y 3. Es decir, en ese pedazo que yo estoy ahora resaltando. Entonces, voy a usar la fórmula y la fórmula me va a decir, voy a copiarla y la vamos
no sé, creo que la copié por acá abajo. Pero no. La voy a copiar acá nomás para que sea más fácil. Entonces tengan paciencia, ahí estamos. Variación de Q. La variación de Q, la variación de cantidad, de 4.000 a 6.000, la cantidad aumentó en 2.000. La cantidad inicial, en este caso la cantidad inicial es 4.000. La cantidad final, por eso es la Q2, la cantidad final es 6.000. Dividido 2. ¿Sí? Porque voy a sacar el promedio de la cantidad inicial y de la cantidad final. Eso de Q1 más Q2 dividido 2, traducido en términos menos matemáticos y más económicos, sería cuál fue el promedio de la cantidad que hay en ese pedazo que estoy analizando. Lo mismo voy a analizar en el precio. Variación de P. La variación de P fue 1 peso. ¿Cuánto era el precio inicial que tenía ese producto? El precio inicial que tenía el producto era 4. ¿Cuál es el precio final de ese pedacito? 3. Dividido 2. O sea, el promedio de los precios iniciales y finales. El promedio de los precios en este caso va a ser 2,50. 3,50. Entonces, si yo calculo la elasticidad de esta forma, me va a quedar que la elasticidad, voy a ponerlo con el lápiz, la elasticidad va a ser igual, si la calculamos, ustedes después con tiempo hacen el cálculo, da 1,40. Es decir, interpretando el resultado, diríamos que en ese pedazo de la curva, en ese arco, la elasticidad de ese pedacito es 1,40. Entonces, la elasticidad en el punto me dio estos valores de elasticidad. ¿Se acuerdan? Que están puestos acá. Y ahora yo calculé una elasticidad para este pedazo de la curva. La elasticidad precio de la demanda para ese pedacito me dio 1,40. ¿Bien? Algunos dicen que esa elasticidad tiene mayor grado de certeza porque en realidad no está calculada para un puntito, sino para un pedazo de la curva, independientemente si estoy tomando que el precio varía de 4 a 3 o si el precio va de 3 a 4, sino cuál sería la elasticidad en promedio, o sea, cómo reacciona en promedio la cantidad demandada frente a variaciones porcentuales o relativas del precio en un pedazo de la curva de demanda. Si pasamos al próximo ejercicio, este ejercicio tiene mucha sencillez, no tiene nada del otro mundo, y en realidad lo único que nos tendríamos que acordar es esto que tenemos acá, que está acá, ¿no? Si uno mira la fórmula, que ya la repetimos varias veces, delta Q sobre Q dividido delta P sobre P, lo que está arriba es la variación porcentual o relativa de la cantidad demandada. Y lo que está en el denominador, ese delta P sobre P, es la variación porcentual o relativa del precio. Entonces, si uno mira el ejercicio que tenemos que hacer, ahora, si yo puedo llegar acá abajo, en este ejercicio me dice que yo calcule la elasticidad precio de la demanda a partir de estos datos. Pero acá yo tengo que prestar atención en esto que me dicen acá. Esto que está acá, dice es el porcentaje de cambio en la cantidad demandada. Es decir, ya me está dando un porcentaje. Y lo que me está dando en la otra columna también ya es el porcentaje. Es decir, lo que me dan en esta columna, en realidad, es, si conceptualmente, lo que me están dando en esta columna, en realidad ya es el cálculo de delta Q dividido Q. Y lo que me están dando en esta columna ya es delta P o variación de P sobre P. De manera tal de que acá la elasticidad es un cálculo muy sencillo porque me dice la cantidad demandada cambió un 10% y el precio cambió un 30%. La elasticidad precio de la demanda, en este caso, va a ser la primera columna dividido la segunda columna. Es decir, va a ser 0,
10 dividido 30 es 1/3, que es lo mismo que decir 0,33. Acá ya es el cambio en la cantidad demandada, 20 dividido 20%, dividido 20%, la elasticidad es 1. Y acá es 40 dividido 20, es 2. Es decir, acá será, en interpretación, podríamos decir que acá la demanda es inelástica, que acá es unitaria y que acá es elástica, ¿sí? Es decir, acá la cantidad demandada reaccionó menos que proporcionalmente, porque en realidad reaccionó solo el 10% frente a un cambio en el precio del 30%. Acá es unitaria porque las dos reaccionaron cantidad demandada y precio en la misma proporción. Ambas reaccionaron un 20%. Y acá es elástico porque la cantidad demandada reaccionó el doble del cambio que experimentó el precio. En el ejercicio 4, ustedes tienen una empresa que produce dos bienes o que produce y vende dos bienes, un bien 1 y un bien 2. Acá la situación A me dice que es antes del cambio y B es después del cambio. Entonces me dice que calcule la elasticidad precio de cada uno de los productos. Nuevamente, la elasticidad precio, recuerdo la fórmula, ¿sí? Variación de Q sobre variación de P sobre P. El numerador era el cambio porcentual o relativo de la cantidad y abajo el denominador es el cambio porcentual o relativo del precio. Entonces, si vamos a calcularlo para el producto 1, fíjense, vamos a tener que analizar la variación en la cantidad. La cantidad antes vendía 200 y ahora vende 360, es decir, aumentó 160 las cantidades vendidas. Y acá el precio bajó 4 pesos. En el caso del producto 2, la cantidad aumentó 10 unidades y el precio bajó 3 pesos. Entonces, con esos datos ya puedo calcular la elasticidad precio de la demanda. En el caso del producto 1, la variación de la cantidad dijimos que era 160 y la cantidad que vendía originalmente este comerciante era 200 unidades, ¿no? Porque esta es la cantidad inicial. Entonces, 160 dividido 200, el precio dijimos que variaba 4 pesos, es decir, acá es 4, y el precio inicial es 10, que es este que está acá arriba, ¿no? Este de acá. Entonces, pondré 10 acá. Si hacemos las cuentas de 160 dividido 200 y luego lo dividimos por el cociente que me dé entre 4 y 10, vamos a descubrir que la elasticidad precio de la demanda de este producto es 2. Es decir, este bien es elástico. Es decir, la cantidad demandada reaccionó más que proporcionalmente que la variación que experimentó el precio. ¿Cuántas veces más? El doble, 2 veces más. Si hacemos lo mismo para el producto 2, la variación de la cantidad es 10. La variación de la cantidad es 10. La cantidad inicial era 100, porque es esta que está acá, es 100. La variación del precio es 3 y el precio inicial es 15. Entonces la variación de precio es 3 y el precio inicial era 15. Si hacemos los cálculos, me da que en este caso la elasticidad precio de la demanda es 0,50. Es decir, el producto 2 se comporta como un bien, bueno, ahora escribí en lugar más fácil, como un bien inelástico. Es decir, la cantidad demandada reaccionó menos que proporcionalmente que la variación que experimentó el precio y de hecho, ¿cuántas veces menos reaccionó? La mitad. ¿Bien?
Ahora, este tema es importante para poder analizar cómo reacciona o qué cambio tiene este empresario con respecto a sus ingresos totales. ¿Se acuerdan que decíamos cuando nosotros en economía hablamos de ingresos totales? Ustedes contablemente se refieren generalmente a qué pasa con sus ventas, ¿no? Con el monto de las ventas que tiene. Entonces, nosotros ahí recordamos que el ingreso total, entonces que nosotros llamamos como ingreso total, que en términos contables usaríamos la palabra ventas de la empresa, es el precio al que vende el producto multiplicado por la cantidad que vende. Entonces, si uno mira acá en el ejercicio, vemos que este consumidor, este oferente, su ingreso total, si yo multiplico P por Q, voy a obtener el ingreso total. En el caso de el ingreso total, acá sería 200 unidades a 10 pesos tiene un ingreso total de 2.000. Cuando bajó el precio, empieza a vender 360 unidades que ahora vende a 6 pesos. Es decir, su ingreso total va a ser 2.160 si yo hago la multiplicación. Es decir, vemos que el empresario aumentó su ingreso total. Lo mismo podemos hacer para el producto 2. Si yo multiplico el precio por la cantidad vendida, voy a obtener el ingreso total. En este caso sería 1.500, obtenía unas ventas equivalentes a 1.500 pesos y ahora va a obtener unas ventas de 1.320. Entonces, acá si quieren lo dejamos más prolijitos. Entonces tenía unas ventas de valor de ventas de 2.000 pesos, pasó a tener unas ventas de 2.160 pesos. Es decir, ¿qué le sucedió al empresario? Él bajó el precio. Esperen que voy a poner unas flechitas. Bajó el precio. Bueno, quería dibujarlas en otro color, pero son cosas que suceden. Bajó el precio y el bien es elástico, dijimos. ¿Qué significa elástico? Que la cantidad demandada reaccionó más que proporcionalmente. Es decir, esta flechita, a él le sucedió que aumentó el precio, bajó el precio y la cantidad demandada, ¿sí?, aumentó. Quiero poner unas flechitas. La cantidad demandada aumentó más que proporcionalmente. Le ocurrió esto. Es decir, bajó el precio, si quieren lo achicamos más a esta flechita, es decir, bajó el precio, y como está vendiendo un bien, bueno, ahora quiero poner derecho, esto no lo voy a poner nunca, pero bueno, ustedes sabrán entender las dificultades a veces. Bajó el precio, no me sale derecho, y la cantidad, si quieren lo ponemos de este lado para que quede claro que es la cantidad, reaccionó en una mayor proporción. ¿Eso qué hizo? Que su ingreso total, que el ingreso total aumentara. ¿Por qué aumentó el ingreso total? Porque la fuerza que tiene esta flecha que está subiendo es mayor que la fuerza que tiene la variable que está cayendo. Es decir, esta tiene más presión hacia arriba, que es la cantidad, hizo más fuerza para arriba que la fuerza que hizo para abajo el precio. Entonces, ¿quién le ganó en fuerza? La variable Q. Y eso hizo que el ingreso total subiera. En caso del otro producto, del producto 2, pasó lo contrario. Es decir, tenía un ingreso de 1.500 y ahora, bajando el precio, termina teniendo un ingreso de 1.320.
¿Y por qué pasó eso? Porque acá también el precio bajó. Ahora voy a tratar de poner otra flecha que quede más bonita. Quiero poner esta. El precio bajó. Así. Ley de la demanda, si el precio baja, ¿sí? Así, la cantidad sube. Pero acuérdense que es un bien, ¿se acuerdan que el producto 2 nos dio una elasticidad de 0,50? Es decir, que es un bien de carácter inelástico. Entonces, la cantidad subió. Pero como es un bien inelástico, subió esto nada más. Es decir, bueno, vamos a hacer un poquitito más porque si no, no lo van a alcanzar a ver. Subió un poquito. Por lo tanto, ¿qué variable tuvo mayor peso, mayor fuerza? ¿La variable que tiró las cosas para abajo o la variable que tiró a la cantidad para arriba? Como la variable que tuvo mayor fuerza es la que fue el precio, que fue la variable que está yendo para abajo, porque disminuyó, eso va a llevar a que el ingreso total del empresario cayera, que es lo que nosotros descubrimos acá. Entonces, en un bien que es inelástico, si yo bajo el precio, el ingreso total se viene para abajo. ¿Por qué se viene para abajo? Porque el impacto que generó esa disminución de precio generó un aumento en la cantidad, pero menos que proporcionalmente que esa caída de precio. Mientras que en un bien, bueno, ahora ya que estamos, voy a cambiar las flechas con una más bonita porque no me gustan estas flechas. Entonces dijimos, en este caso, el precio bajaba, la cantidad, como acá estamos ante un bien que es elástico, la cantidad va a reaccionar en una mayor proporción, así, y por lo tanto, como la flecha, la variable que va para arriba, que es la cantidad, tiene mayor fuerza para arriba que la variable que está cayendo, eso hace que el ingreso total se vaya para arriba. Eso también lo podemos ver más simplificado, creo que por acá, si ante una suba de precio, esto que está mostrado en esta transparencia, una suba de precio, vamos a ponerlo, una suba de precio. ¿Qué es lo que hace una suba de precios? Hace esto que está acá si yo logro pasarlo. En un bien que es elástico, si subimos el precio, la cantidad va a reaccionar más que proporcionalmente. ¿Sí? Por eso es elástico, cuando la cantidad reacciona más que proporcionalmente. ¿Y para dónde va a caer? O sea, ¿para dónde va a reaccionar? Bajando por la ley de la demanda. Es decir, va a caer así. Por lo tanto, si la variable Q reacciona en una mayor proporción cayendo que lo que aumenta la variable P, vamos a tener que el ingreso total se viene para abajo. Pero si el bien fuera inelástico y yo subo el precio, la cantidad, un bien elástico, la cantidad demandada reaccionará menos que proporcionalmente. Es decir, va a caer por la ley de la demanda, obvio que va a caer, pero va a caer en una menor proporción. Por lo tanto, el ingreso total va a aumentar porque la variable P tiene mayor fuerza hacia arriba que la fuerza hacia abajo que está teniendo la cantidad. O sea, la flecha es más grande, la flecha que está aumentando que la que está disminuyendo. Por lo tanto, el ingreso total va a subir. Pero ante una baja de precio, si yo estoy con un bien elástico, o sea, donde la cantidad demandada reacciona más que proporcionalmente, y reducimos el precio, por la ley de la demanda, la cantidad yo sé que va a aumentar. Pero como el bien es elástico, va a aumentar muchísimo, porque reacciona más que proporcionalmente. Por lo tanto, la fuerza de alza que está teniendo la cantidad, como es más potente que la fuerza de reducción que está teniendo el precio, el ingreso total se nos va a ir para arriba. Pero si ocurriera un bien inelástico y bajamos el precio, la cantidad demandada va a reaccionar subiendo, pero va a subir muy poquito o menos que proporcionalmente. Por lo tanto, la cantidad va a subir, pero casi nada. Por lo tanto, la variable que está teniendo mayor fuerza es la caída de precio. Por lo tanto, el ingreso total se va a venir a reducir. Entonces, eso es lo que tratamos de ver en este práctico, ¿sí? Cuando un bien es
elástico y bajamos el precio, como en este caso, y bajamos el precio, la cantidad demandada reacciona subiendo más que proporcionalmente y el ingreso total o ventas del empresario aumenta. Pero si hacemos reducción de precios en un bien que es inelástico, como la cantidad aumenta, pero en una proporción menor que la caída de precio, el ingreso total se va a reducir. O sea, al empresario en realidad le conviene subir el precio del bien 1, bajar el precio del bien 1 que es elástico, pero no le conviene bajar el precio de un bien inelástico como es el producto 2. Acá ya tenemos un ejercicio donde pareciera, y es lo que me dicen en la primera consigna, que esto ya no es elasticidad-precio. Porque fíjense que acá dice, dado distintos niveles de ingreso. Es decir, ya me están dando una pista. Porque la elasticidad-precio nosotros sabemos que es a distintos niveles de precio. Es decir, cómo reacciona la cantidad demandada de un bien ante distintos niveles de precio. Pero acá me dice que ya estamos ante distintos niveles de renta. Lo mismo si yo leo la tabla, me muestran los distintos niveles de ingreso que yo tengo por periodo, semanal, mensual, lo que sea, y qué cantidad demandada. Es decir, que la tabla, el enunciado inicial y la tabla me están indicando que me están mostrando las distintas cantidades demandadas de un bien. Vamos a ponerlo a este rengloncito con el tamaño que corresponda, porque si no queda como a distintos tamaños. Las distintas cantidades demandadas que tenemos de un bien ante distintos niveles de renta. Entonces, por eso lo primero que me dicen es, utilice la medida de elasticidad que corresponde en este caso. Ya no me dicen qué tipo de elasticidad quiere que calcule, sino que me están diciendo la que usted crea conveniente, sería o la que corresponde en este caso. Entonces, automáticamente nosotros diríamos, elasticidad-precio no es, porque si fuera elasticidad-precio, acá en esta primera columna va a aparecer el precio del bien y aparece el ingreso de este bien. Entonces, si nosotros nos recordamos, es entonces la elasticidad que me están pidiendo calcular es la elasticidad renta o elasticidad ingreso. Que se acuerdan que decíamos, muestra cómo reacciona la cantidad demandada de un bien, lo que tenemos en esta columnita de cantidad demandada, esta columnita, cómo reacciona la cantidad demandada de un bien frente a variaciones en la renta del consumidor. Cuando tengo que calcularla, me tengo que acordar, ¿sí?, del cálculo de la elasticidad renta, que es este que tenemos acá. Fíjense nuevamente, el numerador es el mismo de siempre, porque el numerador termina siendo siempre el mismo. Variación de Q sobre Q. Y el denominador, en lugar de ser delta P sobre P, ahora es delta renta o variación de renta sobre renta. Y acuérdense que se lo puede expresar de esta manera también. Variación de renta sobre renta lo paso multiplicando como inversa y me va a quedar otra forma de la fórmula de elasticidad renta o de la elasticidad precio también, que son los dos delta, delta Q dividido delta de renta, en este caso, por renta sobre la cantidad. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas que uno se acuerde, las dos son exactamente lo mismo, voy a calcular la elasticidad ingreso o elasticidad de renta. Nuevamente, lo mismo que pasó con la elasticidad precio de la demanda, la voy a ir calculando por pedacitos de esa tabla que me dieron. Entonces, ingreso del periodo voy a hacer de 12.000 cuando la renta pasa a 16.000 y la cantidad pasa de 10 a 16. Entonces, si la voy a calcular, esperen que para variar me perdí, variación de la cantidad. Entonces, ¿cuánto varió la cantidad? De 10 a 16 varió 6. Bueno, era acá arriba. Bueno, no lo voy a hacer a mano porque si no, creo que no se me complicó. La variación, esperen que encuentre la pluma. Acá la encontré. Bueno, en realidad la encontré, pero no la voy a poder usar, no sé por qué, pero son cosas que suceden.
ahora sí, la variación es 6 sobre la cantidad que yo demandaba antes. La cantidad que demandaba antes es 10. Variación de la renta. Yo tenía una renta de 12.000 y ahora tengo una renta de 16.000. Es decir, la renta varió en 4.000. No, sí, 4.000. Y la renta que tenía originalmente eran 12.000 pesos. De manera tal de que la elasticidad renta, si la calculamos bien, por lo menos, creo que da, después ustedes cuando hacen el ejercicio, 1,80 o 1,8. No sé por qué puse, si quieren le borramos pero acuérdense que no tiene valor. Cuando yo calculo ahora la elasticidad renta en el otro pedacito, es decir, ahora tengo que calcular la elasticidad renta cuando mi renta o mi ingreso cambió de 16.000 a 20.000. Entonces ahí voy a tener que la variación de la cantidad son 2 unidades más. Es decir, yo tengo ahora 2 unidades más. ¿Respecto a cuánto? A la cantidad que tenía antes. La cantidad que tenía antes es 16. ¿Cuánto varió la renta? La renta pasó de 16.000 a 20.000. Es decir, la renta varió en 4.000. ¿Y cuál era mi renta inicial? Mi renta inicial era 16.000, en ese pedacito que estoy calculando, ¿no? 16.000. Si hago los cálculos, 2 sobre 16, y después hago 4.000 dividido 16.000, acá va un 0 más, me da 0,50. Y ahora calculo la elasticidad en el otro tramito de esa tabla, que es qué pasa cuando, y acá me olvidé decirles antes, cuando yo acá, vamos a aclarar por las dudas, fíjense que yo acá no trabajo con valores absolutos. Por ejemplo, en el primer tramo, de 10 a 16. Acá, para que esto no me genere complicaciones, tendría que poner que la cantidad aumentó 6 unidades. Y la renta aumentó 4.000. Entonces, esto me da un valor positivo. Porque en realidad este es positivo, el de abajo es una cantidad, no puede ser nunca en la vida negativo. Y el precio, este P que está acá abajo, renta, perdón, de 12.000, también es positivo. ¿Por qué? Porque ahora, cuando yo pasé al segundo cambio, que es de 16.000 a 20.000, la cantidad... No, esperen, lápiz, pluma. La cantidad también tengo que ponerle que aumentó para no confundirme, ¿sí? Aumentó en 2 unidades, más 2. Y la renta aumentó también 4.000 pesos. Es decir, también fue positivo. Por lo tanto, el resultado me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque cuando ahora hagamos el último tramito, este de acá, este que está acá, este último tramito, tengo que tener presente que esta cantidad que está acá, esta cantidad, pasó de 18 a 14, es decir, la cantidad cayó 4 unidades. Y la renta aumentó 10.000 pesos. Es decir, acá, porque acá no había drama, porque de última aumentó 6 y aumentó 2, eran positivas. Pero acá, y acá siempre la renta fue, acá había aumentado 4.000 y acá de 16.000 a 20.000 había aumentado de 16, 4.000. Puse 4.000, esperen que voy a corroborar algo que puse, que no me acuerdo que puse. Sí, 4.000. Es decir, la renta había aumentado 4.000 y después aumentó
10.000. Las cantidades habían estado aumentando a medida que aumentaba la renta, pero de golpe, cuando a mí me subieron la renta 10.000 pesos, dejé de comprar 4 unidades. Ese dejé de comprar sería el menos 4. Entonces, cuando yo calculo la elasticidad acá, yo voy que la cantidad disminuyó 4. ¿Y cuál era la cantidad que compraba antes? 18. ¿Y qué pasó con la renta? Y la renta aumentó 10.000. ¿Y cuál era mi renta anterior? Mi renta anterior era 20.000. Entonces, sabíamos que el 18 siempre es positivo porque es una cantidad, este también es positivo porque es una cantidad de una renta. Entonces, esto me da menos 0,44. Entonces, ahora en la elasticidad renta, ¿se acuerdan que decíamos la elasticidad renta tiene distintas interpretaciones? Y eran estas. La elasticidad renta, si da un número menor a 0, o sea, un número negativo, como el último cálculo que hicimos, va a ser un bien inferior. ¿Sí? Aumenta la renta, como nos ocurrió recién, nos subieron la renta a 10.000 pesos y consumíamos 18 unidades y pasamos a consumir 14. Mientras que en los bienes normales, que son los dos cálculos iniciales que hicimos, nos dio un número positivo. Eso significa que es un bien normal. ¿Qué significó? Que si aumentó la renta, como fue lo primero que nos pasó, que pasamos de 12.000 a 16.000 y luego pasamos a 20.000, siempre la cantidad fue aumentando. Consumíamos 10, pasamos a consumir 16, pasamos a consumir 18. Y ahí tenemos que hacer la distinción. Si me da entre 0 hasta 1, esto que está acá, si me da eso que está ahí, entre 16 y 1, el bien será normal de primera necesidad. Pero si me da un número mayor a 1, positivo, por supuesto, será un bien normal de lujo. Entonces, ahí sí ya podemos interpretar los resultados que nos dio. En el primer caso, nos dio un número, vamos a buscarlo, creo que para acá, 1,80. Entonces, en nuestra interpretación, esto va a ser un bien, quiero ver si puedo escribir, a ver, no, tengo que ver. Bien, en este caso vamos a tener que es un bien, vamos a cerrar, normal, como dio un número mayor a 1, normal de lujo. Significó que aumentó la renta y la cantidad demandada del bien aumentó en una proporción mayor. No iba nunca al cine, me aumentaron la renta y ahora puedo ir una vez al mes al cine. Es un bien, en el caso del ejemplo que yo estoy dando, sería un bien que me va a dar una elasticidad renta obviamente mayor a 1. Acá es un bien normal, que sea un bien normal lo analizo con si me dio o no me dio un número positivo, normal, pero como en este caso me dio un número menor a 1, es un bien normal de primera necesidad. Ya termino de escribir. ¿Sí? Mientras que en el último caso, si vemos, me dio un número negativo, o sea, ¿qué significaría normal de primera necesidad? Que es un bien que aumentó la renta, aumenta el consumo del bien, pero en una proporción menor al aumento que experimentó la renta. Y en este último caso, como ya me dio negativo, va a ser un bien inferior. ¿Qué significa un bien inferior? Es un bien que al aumentar la renta disminuye el consumo del bien porque el consumidor ahora puede destinar esa renta a un bien de mayor estatus, con mayor tecnología, con mayor sofisticación, cosa que le permite su aumento de renta. Entonces acá primeramente vemos algo, porque acá estamos analizando el mismo bien, el bien le habíamos puesto de nombre bien X. Entonces, ¿qué descubrimos? Que un mismo bien,
según el nivel de renta que uno vaya teniendo, pasa de ser un bien normal de lujo, y creo que acá no es 6, no sé por qué de 12.000 a 16.000 puse, vamos a corregirlo ya que estamos, no es más 6. De 12.000 a 16.000 es un bien, aumentó la cantidad, más, esperen que la pluma y la pluma, más, no, está bien, nada que ver, estaba bien, más 6, no sé por qué tuve una, porque estaba mirando de este lado que era 4.000, pero acá está bien, es más 6. No dije nada. Bien, entonces el mismo bien pasa de ser un bien normal de lujo, es decir, que la cantidad demandada reacciona en una mayor proporción a la variación de la renta, a un bien inferior en el caso de que la renta supere los 20.000 pesos. Después me preguntan, grafique la curva de Engel. La curva de Engel es una curva que tiene los ejes, fíjense que ustedes ya sabemos, la curva de demanda y la curva de oferta, en los ejes tenemos precio y cantidad. Acá aparece una nueva curva que se llama curva de Engel, que muestra la relación que hay entre la cantidad demandada de un bien, pero ahora la otra variable que analiza es el nivel de renta o nivel de ingreso del consumidor. Es decir, básicamente diríamos que es una curva que tiene en los ejes la renta, como está dibujada acá. En este eje ya no aparece precio, como era una curva de demanda. Es una curva que tiene en este eje la renta o ingreso del consumidor. Y en el eje de las X tiene la cantidad demandada. Entonces, si yo marco cada uno de los puntitos y después uno los puntitos, fíjense, si la renta es 12.000, que será por acá más o menos, se demanda esta cantidad, ¿no? La que marqué ahora con un puntito más marcadito. Si la renta subía a 16.000, ¿sí? Acá están los 10. Si sube a 16.000, el consumidor pasa a consumir 16. Y si la renta sube a 20.000, la cantidad demandada es 18. Pero si sube a 30.000, la cantidad demandada como que retrocede, por decirlo de alguna manera, a 14 unidades. Entonces, si uno estos distintos puntitos, si yo los voy uniendo, obtengo la curva que se llama curva de Engel, ¿sí? Entonces muestra la relación entre nivel de renta y cantidad demandada de ese bien. Esta curva muestra cómo un bien, hasta que la renta era de 20.000 pesos, se comportó como un bien normal. ¿Bien? ¿Por qué normal en este pedazo? Porque aumentaba la renta y aumentaba la cantidad consumida o cantidad demandada. A partir de que la renta subió, o sea, de este nivel de renta que es 20.000, el bien se transformó en un bien inferior. Eso es lo que muestra la curva de Engel. Eso es otra manera de mostrar, así como la elasticidad renta o elasticidad ingreso me muestra cómo reacciona la cantidad demandada frente a variaciones en la renta. Esta es una forma gráfica de mostrar lo mismo, es decir, cómo reacciona la cantidad demandada de un bien frente a los cambios en la renta. Y muestra eso, cómo un mismo bien, que en este caso era el X, se va transformando de un bien normal a un bien inferior a través de los cambios en el nivel de renta. Bueno, ahí tenemos el otro calculito, ya tenía otro, ya lo hicimos. Bien. Acá tienen un ejercicio para hacer. Ya nos quedamos atrasados con el precio del colectivo, digamos, en este año. Dice, si el boleto de colectivo sube de 100 a 112 pesos y en los 30 días siguientes a este aumento el número de pasajeros baja de 353.500 a 321.100 con respecto al mismo periodo del año anterior, que calculemos la elasticidad precio de la demanda, pero me dicen, acuérdense acá, usando
¿sí? La fórmula dice la fórmula en el arco. Es decir, como les decíamos el otro día, salvo que nosotros les pidamos, como en este caso que dice calcule usando la fórmula en el arco, de lo contrario cualquier tipo de elasticidad la calculamos siempre en el punto. Bien. Lo que está puesto acá abajo es una forma de transformar este enunciado en una tablita, que siempre es más fácil para entender, para no equivocarse, para hacer los cálculos, etc. Entonces lo que dice el enunciado dice que el boleto pasa de 100 a 112 pesos y la cantidad de pasajeros pasa de 353.500 cuando el boleto valía 100 pesos y ahora pasa a 321.100 cuando el boleto subió a 112 pesos. Entonces, la variación del precio que tenemos en este caso, el precio subió 12 pesos, ponemos la rayita para que es pesos, y la cantidad de pasajeros creo que se redujo y no me acuerdo cuál es la cantidad, pero podemos hacer el cálculo y yo puedo parar la filmación para hacer el cálculo, pero ustedes determinarán la variación de la cantidad, que son 34.000 y algo. Si no, lo hacemos en 2 segundos, ustedes me esperan y yo lo hago. La variación de la cantidad, eso por no tenerlo escrito como corresponde, 353.500 menos 321.100. Sí, 32.400. La cantidad varió en 32.400. Entonces, ya tenemos todos los datos para poder, me tengo que acordar la fórmula. La fórmula era variación de Q. La variación de la cantidad, entonces, es lo que yo acabo de calcular. 32.400, la cantidad inicial, es decir, cuál era la cantidad de pasajeros que viajaban originalmente, era 353.500. ¿Cuál es la cantidad? Bueno, esto era más. La cantidad de pasajeros que viajamos ahora, 321.100. Acuérdense que es el promedio de las dos cantidades, 351.500 más 321.100, vamos a corregir por si alguno, dividido 2, y lo mismo con la variación de precio. El precio subió 12 pesos, delta P, el precio inicial era 100, el precio inicial es 100, más el precio final, que es 112. Bueno, hacemos acá, acuérdense. Primero resuelvo 353.500 más 321.100 dividido 2, obtengo un valor de acá, lo mismo, y bueno, y acá era dividido 2, que creo que está, pero me queda abajo, ahí está. 100 más 100 más 112 dividido 2, obtengo este valor, ahí hago 12 dividido este valor, y después las otras divisiones. Y ahí van a obtener la elasticidad precio de la demanda en el cálculo en el arco para el transporte público de colectivos. Y en este ejercicio que suele aparecer en los parciales, hay una tabla que tiene 3 columnas, tiene el precio de las naranjas, la cantidad demandada por semana de naranjas en kilos, y la cantidad demandada por semana de manzanas. Y lo primero que me preguntan es, ¿qué medida utilizaría para analizar la situación planteada? Entonces acá tengo que tener presente algunas cuestiones. Si a mí me dicen precio de las naranjas, como dice acá, y cantidad demandada de naranjas, nosotros sabemos que la elasticidad que me vincula cómo reacciona la cantidad demandada de un bien ante variaciones en el precio del mismo bien se llama elasticidad precio de la demanda. Y si yo tengo cantidad demandada de manzanas con respecto al precio de las naranjas, de esto que estaba acá, voy a ponerlo en verdecito también. O sea, acá tengo dos cosas. Tengo las naranjas, le vamos a poner verdecito también. Fíjense que tengo
tendría cantidad demandada por semana de manzanas frente a variaciones en el precio de las naranjas. Eso se llama elasticidad cruzada. Cómo reacciona la cantidad demandada de un bien frente a cambios en el precio de otro bien. Cantidad de manzanas frente a cambios en el precio de las naranjas. Entonces, yo lo que voy a tener que calcular es, si yo tengo, y acá está vuelto a repetir, voy a mandarlo para abajo esto, fíjense entonces, si yo uno la primera columna con la segunda columna, me queda este cuadrito, tengo naranjas y naranjas, acá, ¿no? El que pusimos en amarillito. Entonces, eso significa que yo ahí tengo que calcular la elasticidad precio de las naranjas. Es decir, elasticidad precio de las naranjas. Variación en la cantidad demandada de naranjas frente a la cantidad demandada originalmente sobre variación de precio de las naranjas sobre el precio original de las naranjas. Entonces yo lo calculo. Fíjense que lo voy a tener acá. Esto que está acá, voy a tratar de que no se vea lo de abajo. Tengo los cálculos acá. Es decir, digo, variación en la cantidad demandada. Vamos acá. Acá arriba. No quiero que se vea este de acá abajo. Acá. Tengo variación en la cantidad de naranjas. La cantidad de naranjas aumentó en 3 unidades. Y el precio bajó 2 pesos. Pero como es elasticidad precio, voy a usar valores absolutos, entonces mi valor me va a quedar variación de cantidad 3 sobre la cantidad original, que era 1, sobre variación de precio, que es 2, sobre el precio, que es 3. Valor absoluto. Entonces acá me va a quedar 3. Después ustedes lo calculan bien. Elasticidad precio de las naranjas me da 4,48. 4 veces más. Fue recontra elástica la cantidad demandada de naranjas frente a las variaciones en el precio de las naranjas. Fíjense, la cantidad, si yo analizo esto me da 3. Que lo puedo expresar por ciento, si lo multiplico por 100, es lo mismo que decir la cantidad demandada de naranjas aumentó el 300%. ¿Sí? Y la cantidad, el precio solamente bajó, ¿sí? 2 pesos en 3, es decir, va a bajar, si ustedes hacen 2 dividido 3, bajó un 67%. Es decir, el precio bajó un 0,66, que es lo mismo que decir un 66%. Es decir, la cantidad demandada reaccionó mucho más que la disminución de precio. ¿Cuántas veces más? 4,48 veces. 4,48 veces. Es decir, muy elástico. La cantidad demandada reaccionó en una proporción mayor. Cuando yo uno la columna 1, que era la del precio de las naranjas, y ahora lo relaciono con, fíjense acá, entonces estamos con lo que habíamos planteado como verdecito. Precio de las naranjas, ¿qué es esto? Precio de las naranjas contra cantidad demandada de manzanas. Es decir, hay 2 bienes distintos, que se llama cruzada. Y tengo... Y acá, cuidado porque en la elasticidad cruzada no uso valores absolutos. Entonces acá tengo que tener cuidado con esto. Es decir, la cantidad de manzanas, la cantidad demandada, disminuyó 2 kilos. Y el precio bajó 2 pesos. ¿Sí? Tengo que tener cuidado con esas cuestiones de los signos. Entonces acá cuando yo lo calculo, voy a calcular la elasticidad cruzada, que genéricamente se dice entre 2 bienes genéricos X e Y. Acá X tiene un nombre que se llama manzanas e Y tiene un nombre que se llama naranjas,
¿no? Entonces, esto que está acá escrito sería cómo reacciona la cantidad demandada de manzanas frente a variaciones en el precio de las naranjas. Cuando yo lo calculo, voy a decir variación en la cantidad demandada de manzanas. Dejé de comprar 2 kilos. ¿Qué cantidad compraba antes? 3 kilos. Más, porque no puedo comprar número negativo. O sea que esto de acá abajo siempre va a ser positivo. No hay forma de que sea negativa. ¿Cuánto varió el precio de las naranjas? El precio de las naranjas disminuyó 2 pesos. ¿Y qué precio tenían antes las naranjas? Tenían un precio de 3, que también es un número sí o sí positivo. Si quiero lo puedo obviar a ese signo, porque yo sé que esos denominadores siempre son positivos. Y esto me da positivo 1. Pero acá, en la elasticidad cruzada, ustedes dirían, bueno, es unitario. No, porque unitario es la denominación de una elasticidad en lo referido a elasticidad-precio. Acá, en la elasticidad cruzada, las cosas se llaman así. Creo que está por acá abajo. En la elasticidad cruzada, las cosas se llaman así. Si el resultado es un número negativo, quiere decir que los dos bienes son complementarios, ¿no? O sea, complementario es que para satisfacer la necesidad necesitamos ambos bienes. Por lo tanto, si aumenta el precio de I, disminuye la cantidad demandada de su bien complementario, de su compañía. ¿Sí? O sea, funcionan en sentido inverso. Un complementario, cuando sube el precio del complementario, disminuye la cantidad demandada del otro bien. Mientras que en los sustitutos, la elasticidad cruzada da un valor positivo. ¿Por qué? Porque si sube el precio de un bien, aumenta la cantidad consumida del bien que lo sustituye, ¿sí? Del bien que lo reemplaza en el consumo. Funcionan en el mismo sentido. Entonces, acá, ¿cómo se interpreta este 1? Este 1 se interpreta, así como acá diríamos, es recontraelástica, la cantidad demandada de naranjas es un bien elástico porque reaccionó en mayor proporción que la variación en el precio de las naranjas. En la elasticidad cruzada voy a decir que los bienes manzanas-naranjas se comportan como bienes sustitutos. ¿Por qué? Porque disminuyó el precio de las naranjas y disminuyó el consumo de su bien sustituto. Porque al disminuir el precio de las naranjas, aumentó la cantidad demandada de ese bien y por lo tanto disminuyó la cantidad demandada de su bien o del bien que lo sustituye, que es las manzanas. Bien, entonces hasta acá llegamos, ¿sí? Con el práctico número 6, con elasticidad precio, renta y cruzada.